personal que es real. Esto es Entrevistas desde Eleusis. Nuestra invitada de hoy es Susana Cirera, quien fuera la youtuber del canal Eyes Opener. Hola Susana. Hola Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, gracias. Haz una pequeña presentación y seguidamente pasamos a las preguntas. Yo me llamo Susana, soy psicóloga y se me conoce en este mundillo porque tenía un canal aquí en la plataforma YouTube que se llamaba The Eye Opener, era un canal de corte conspirativo donde hablaba sobre todo de el control mental mediante trauma. Debatíamos cosas sobre el cómo se llevaba a cabo el control mental mediante trauma desde el punto de vista de la psicología. Hablábamos también de cómo se da el control mental de masas a través de la televisión y a través de la pantalla en general y, en fin, hablábamos de cosas relacionadas con el control mental. El canal ya no existe, como muchos de mis seguidores habrán notado. Hablamos de eso luego si quieres, pero bueno, decidí cerrarlo y ahora estoy escribiendo un libro que se está basando en, que no habla de control mental mediante trauma, por lo menos no de forma directa, pero el libro trata sobre mujeres, sobre muchas de las cosas que están pasando en el mundo, pero cómo lo explico un poco desde el punto de vista femenino y cómo las mujeres tienen que cambiar para que cambien las cosas. Esto está más vinculado a mi segundo canal de YouTube que se llamaba Cosas de Chicas y era un canal dedicado exclusivamente a las mujeres y a las cosas que hacen mal las mujeres, ¿no? Que hacemos mal. Supongo que muchos conocerán, se acordarán, ¿no? Pero para los que no me conozcan, pues eso es lo que yo hago. Soy psicóloga, como he dicho, en activo, trabajo con supervivientes de abuso sexual en la infancia sobre todo, trabajo con trauma sobre todo, que puede ser por abusos o por otras cosas, pero esa es mi especialidad y también he trabajado con mujeres maltratadas y con víctimas en general. Y esa soy yo. Darte las gracias por aceptar esta entrevista y encantado de hablar contigo. Siempre me ha impresionado tu forma de exponer y explicar la psicología del trauma, así que sin más dilación, empecemos con la primera pregunta. Futbolista, periodista, deportivo, canalizador, teósofo, político, ecologista, hijo de Dios, gurú New Age, investigador y desde 2017 David Icke dice ejercer como desprogramador en MKUltra de estrellas de cine y música, cuando es evidente que para esta nueva faceta el camaleónico David Icke no tiene el conocimiento ni la ética requerida. Entonces, ¿qué profesionales son capaces de llevar a cabo una desprogramación y mediante qué terapias? Sí, buena pregunta. No está capacitado para desprogramar, empezando por el hecho de que él mismo está programado todavía, según muchos creemos, que él ha sido siempre un programado mental y que sigue estando programado. Entonces, claro, una persona que todavía tiene este problema encima, que está gravemente traumatizado, que incluso puede tener personalidad múltiple, pues evidentemente no está capacitado para ayudar a nadie. No digo ya desprogramar, sino no está capacitado para ayudar a nadie a nivel psicológico. Se tiene que ocupar de sí mismo primero y es algo en lo que yo insisto mucho siempre, sobre todo cuando hablo con terapeutas que no son psicólogos, también con los psicólogos, pero digamos que los psicólogos son un poco más responsables, los pseudoterapeutas y gente que hace, en fin, terapias que no son psicológicas, pues muchos de ellos pecan de esto, de no tratarse primero sus problemas antes de ponerse ante una persona que te viene con un problema. Y en ese sentido respondo un poco a tu pregunta. Estos serían los primeros que desde luego no están preparados para desprogramar, pero también te diría que la mayoría de los psicólogos del mundo no estarían preparados para desprogramar tampoco, por más que sean psicólogos, porque para empezar ni siquiera conocen esa realidad. En uno de mis podcasts, cuando yo tenía mi canal, explicaba perfectamente cuál era el estado de la psicología actual y por qué los psicólogos no están preparados para tratar el trauma.
que debería de ser lo básico en la carrera de psicología, pero no se trata en ningún momento. Si te quieres formar en trauma, lo tienes que hacer una vez que ya tienes tu grado de forma privada, en cursos que son muy caros además y, en fin, por tu cuenta. Y si tienes el interés de formarte en esto, puesto que el trauma ni se menciona en la carrera, ni se menciona tampoco en la sociedad, tenemos una visión de la psicología que es muy fantasiosa, pues muchos psicólogos, yo te diría que la mayoría, viven convencidos de que la psicología es solo lo que les han enseñado en la carrera y que el trauma pues es una cosa que debe ocurrir pues a 4 individuos así esporádicamente en el mundo y que bueno, que se puede tratar igualmente con estas terapias que nos enseñan en la carrera, que hoy día son las de corte cognitivo-conductual y sucedáneos. Y no, el trauma hay que tratarlo con terapias específicas. En mi caso, yo estoy formada en MDR, la técnica Brain Spotting y psicoterapia sensoriomotriz. Utilizo sobre todo las 2 primeras. Si tuviera que desprogramar a alguien, si me encontrara con alguien con personalidad múltiple o que ha sufrido control mental mediante trauma, utilizaría y utilizo estas técnicas. Aunque tengo que decir que no es lo mismo tratar a una persona que ha sufrido control mental mediante trauma que tratar a una persona que tiene personalidad múltiple. La personalidad múltiple es más compleja y se requiere algo más que solamente estas técnicas para tratar el trauma. Entonces, ¿qué se requiere para tratar a una persona que está programada? Pues en primer lugar, estar bien tú, porque si tú tienes algún trauma por ahí todavía bailando, en el momento en que te sientes frente a esa persona traumatizada y esa persona te empiece a contar detalles sobre las cosas que le han ocurrido y que le llevaron al trauma, y aquí hablamos de trauma interpersonal, intrafamiliar o interpersonal en general. No estoy hablando del trauma provocado por un terremoto o por un accidente. Hablo de trauma interpersonal, que es el trauma más grave y el que más afecta al apego, que es una de las cosas más difíciles de reparar después. Entonces, como digo, si tú te sientas frente a una persona que está gravemente traumatizada y te empieza a contar lo que le ha ocurrido y tú no estás bien del todo, os vais los dos al fondo del pozo, como digo yo siempre. Te afecta, sufrirás lo que llamamos una contratransferencia y te pondrás mal tú. Y si tú estás mal en ese momento, tú tienes una reacción en ese momento, reacción psicológica o emocional, no vas a poder ocuparte de esa persona que está frente a ti. El psicólogo tiene que ser mucho más fuerte emocionalmente y psicológicamente que la persona a la que está tratando. Lógicamente, claro, esto es de puro sentido común, ¿no? Y en ese sentido, David Icke sería la última persona a la que yo recomendaría, porque tendrá muy buena intención y todo, sí, pero es evidente que tiene graves problemas psicológicos, entonces no está bien, y no está bien sobre todo para tratar a otras personas. Pero yendo un poco más allá, como yo soy muy conspiranoica, te diría que esto es pues una trampa más para los supervivientes de este control mental mediante trauma específico que se hace a nivel de las altas esferas. Es decir, el control mental mediante trauma que han sufrido, por ejemplo, las supervivientes más conocidas, Katy O'Brien, Bryce Taylor y estas mujeres de las que hablábamos en mi canal y de las que habláis mucho en otros canales. Lo que sabemos, o una de las cosas que sabemos sobre el control mental a este nivel, es que no para nunca y que incluso cuando una persona, una víctima, logra escapar de sus captores del control mental, se la intenta rescatar de nuevo para devolverla al programa, y por otro lado se le sigue haciendo algún tipo de control mental, primero por lo que esa persona ya lleva encima, el propio trauma, el propio control mental, voy a decir, te lleva a que tú mismo te mantengas programado. Por otro lado, como hablábamos también en el canal,
Hay una programación blanda que se ejerce para las masas, que llevan a cabo para controlarnos mentalmente a todos los demás, a la población mundial, según yo y mi locura, ¿eh? Y esa programación también sirve esa programación blanda sirve también para estas personas, para los posibles escapados. Y luego hay unas personas que hacen supuestamente terapia específica para personas que han sufrido control mental mediante trauma, que encontramos que son cebos que les ponen a estas personas huidas para captarlos. Son captadores de posibles víctimas huidas, de gente que ha podido huir. El hecho de que a este hombre le haya dado en esta última etapa por hacer esto, por de repente dedicarse a desprogramar a los programados, me hace sospechar que quizás se les haya escapado alguien importante, o quizás se les hayan escapado varias personas, o quizás o no se estén intentando captar a gente de alguna forma, porque es un movimiento bastante raro que se sale mucho de lo que este hombre ha estado haciendo siempre. Pero bueno, no lo sé, ahí lo dejamos. ¿Cuál es el propósito principal del control mental? Muy fácil. La finalidad principal del control mental es la de controlar a la población mundial, porque lo que empezó siendo experimental con algunos pocos individuos va a terminar siendo, según lo que observamos los estudiosos del control mental, en el control de toda la población humana, eventualmente, con el tiempo. Observamos que lo que se está haciendo en control mental duro, entendemos por el control mental duro lo que sufren un porcentaje ahora muy pequeño de individuos en el mundo, pero cada vez más grande, es decir, las torturas propiamente dichas, la división de la personalidad en personalidad múltiple, la creación de alters y todo este tipo de cosas, la transformación de una persona en un robot humano, eso que es a lo que llamamos programación dura. Observamos, que esta programación dura se está llevando poco a poco desde hace ya por lo menos 25 o 30 años a la población mundial en general, en una forma de programación blanda. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen con las víctimas de control mental duro es deshumanizarlas, enseñarles que el otro no vale nada, que es como el otro, refiriéndome a cualquier otro ser humano, no vale nada, que nunca van a estar ahí para ti y que por lo tanto en una situación en la que uno de los dos tiene que sobrevivir, tú tienes que hacer lo que sea para ser tú el que sobreviva, porque el otro no te va a ayudar, el otro va a ir contra ti. Se genera una división entre las personas, ¿no? Esto es una cosa que vemos en control mental, que se hace mucho con las víctimas infantiles desde que empiezan a controlarlos, y que de hecho es la base del gemelamiento y del hermanamiento que veíamos, en donde se les inculcan estas creencias. Tú tienes que ser más fuerte y tienes que poder matar al otro en caso necesario, porque si no el otro te va a matar a ti. Y si observamos con detenimiento veremos que esto es un mensaje que está pasando a la población en general de todo el mundo desde hace mucho tiempo ya, y que se transmite sobre todo a través de películas y series de televisión. Se nos ha hecho creer desde hace mucho tiempo, yo ya nací con esa creencia de que el otro no va a ayudarte, que los seres humanos somos animales que estamos aquí peleando los unos por los otros, porque para eso está la supervivencia de la especie, ¿no? Y entonces tienes que acabar con el otro antes de que el otro acabe contigo, cuando la naturaleza humana, la historia del ser humano nos dice que eso no es así. Pero esto es una programación, y es una programación que se llevó a cabo primero con estos individuos de programación dura y después se extendió al resto de la población. Otra cosa muy importante que vemos en el control mental duro es, por ejemplo, la sustitución de la madre real por una madre sustitutoria. Y es que es muy importante eliminar la figura de la madre, porque el apego se gesta en los primeros años en contacto con la madre. Se transmite por la madre. Entonces, si la madre no existe, si la madre está mal, está traumatizada, o si la madre no existe y era una madre sustitutoria, eso ya crea el primer trauma en el bebé, porque se hace ya desde muy pequeñitos, ¿verdad? Tiene que haber una madre sustitutoria. Esto es muy importante para ellos. Y esto lo estamos viendo, es otra programación que estamos viendo
a nivel mundial. Primero, de nuevo, también a través de la pantalla, series y películas donde la imagen de la madre auténtica desaparece y es sustituida por una madre sustitutoria. A veces esa madre sustitutoria es otra mujer, pero la mayoría de las veces esa supuesta madre son hombres. 1, 2 o 3. Normalmente son 3 porque el 3 es un número muy importante. Y luego eso se traspasa a la población general, mundial, pues fomentando cosas como el divorcio, que los niños se críen solos porque las madres están trabajando. Es decir, que se han creado unas situaciones sociales que los conspiranoicos creemos que se han creado a propósito para aislar a los niños de sus madres auténticas y que estos niños se críen sin madre o con madres sustitutorias, ¿no? En familias rotas, en familias secundarias donde el padre tiene una novia y la madre tiene un novio, o etcétera, etcétera, ¿no? Con hijos de otros matrimonios y todo este tipo de cosas que vemos ahora, ¿no? Aquí llamarme conspiranoica si queréis, ¿no? Muchos esto lo ven como un progreso. Yo no veo el progreso por ninguna parte porque, de nuevo, el apego de los niños queda destrozado en ese tipo de familias y así generamos individuos cada vez más inseguros, cada vez más traumatizados y, por lo tanto, más fácilmente controlables, porque el cerebro disociado es muy fácilmente influenciable. Las ideas ajenas entran con mucha facilidad y se instalan en el inconsciente. Y esta es la forma más rápida de crear un robot humano. Primero generas trauma en él y luego le metes una serie de ideas, es decir, lo programas. Podría dar muchos ejemplos de cómo el control mental duro está pasando a la población global general en lo que llamamos el control mental blando, ¿no? Y son ejemplos de cómo esto que han hecho primero de forma experimental, como digo, con un grupo de individuos, en muchos países del mundo, ahora lo están haciendo a nivel global con todos los individuos del mundo, con todos nosotros, porque ninguno estamos libres de esto. Con todo esto, es fácil concluir que el objetivo último del control mental sería el de generar una población humana cada vez más reducida, que esté compuesta exclusivamente por robots fácilmente manipulables. Y cuando digo robots no me refiero a gente que esté hecha de componentes electrónicos o de ordenador, que también, eso también viene por otro lado. No, me refiero a seres humanos nacidos de un útero humano o artificial, pero seres humanos al fin y al cabo de gametos femeninos y masculinos, etcétera, seres humanos, pero que sean auténticos robots. Ya vemos a muchos robots en el mundo, en la vida. No tienes más que salir a la calle, hablar con la gente y darte cuenta de que la mayoría están medio disociados, ya van como robots, solo tienes que darles unas pocas órdenes y la gente te obedece. Pues eso, esa es la situación ideal para quien sea que quiere tener el control de toda la población mundial. Siempre ha habido conquistadores en la historia de la humanidad, según lo que nos han contado, pero este conquistador que tenemos ahora, que está intentando hacerse con todo el planeta, ha sido, no lo podemos dudar, el más astuto de todos, porque está vertiendo sangre, sí ha habido muchos muertos ya, muchos más que en cualquier guerra, pero está pasando desapercibido totalmente y lo están haciendo de una forma que, en fin, muy exitosa, porque ya podemos ver las consecuencias del control mental a nivel global. Solo, como digo, solo tenéis que salir a la calle y hablar con la gente y verlo. Susana, ¿nos encontramos en medio de una guerra psicológica? Bueno, yo no diría exactamente que estamos viviendo una guerra psicológica, yo no usaría esos términos, sí diría, y digo, y lo expliqué además en mi canal en varios podcasts, que vivimos en una realidad que es una realidad fabricada. Para mí, que estoy muy chalada, los seres humanos estamos viviendo una pura operación psicológica, como una operación psicológica global a nivel mundial, que luego se descompone en pequeñas y no tan pequeñas operaciones psicológicas que terminan componiendo la vida misma, ¿no? Que terminan siendo el tejido de la vida. Las operaciones psicológicas están tan bien integradas en la vida misma que parecen la vida misma. Están además bien hechas porque parecen totalmente orgánicas. Por eso pasan desapercibidas. La gente se lo cree porque parecen hechos que sean orgánicos, naturales. Porque se basan
en el comportamiento natural del ser humano. Esto, lógicamente, lo han creado varias personas, bastantes, creemos, que conocen muy bien la naturaleza humana, que los llevan observando pues un par de siglos por lo menos o 3 y que saben cómo somos, saben cómo respiramos y saben cómo hacer para manipularnos. Es muy fácil realmente al final convencer a las personas de que están viviendo una realidad que es muy diferente a la realidad que vivimos de verdad, y es muy fácil convencerlos de que una operación psicológica es un hecho auténtico, aunque sea totalmente fabricado, puesto que, como ya hemos explicado, las personas están traumatizadas y por lo tanto están disociadas. Hay mucho trauma. El trauma forma parte de la vida humana, que a mí muchas veces las personas me oyen hablar de trauma y no terminan de entender lo que estoy diciendo porque piensan que estoy hablando de un porcentaje muy pequeño de la población. Y no, todos hemos sufrido trauma, más grande o más pequeño, pero todos hemos sufrido trauma en la vida y desgraciadamente la mayoría de las personas nunca han integrado ese trauma, es decir, no se han curado, sus cerebros siguen traumatizados y eso solo puede traer problemas. Entonces, en un cerebro que está así, disociado, traumatizado, es muy fácil, ya lo he explicado, meter una idea a cualquiera y hacer creer a la población que una cosa X es verdad. Por ejemplo, detienen a un señor que está acusado o contra el cual hay pruebas de pederastia, de haber abusado de X niños y de ser el componente de una red de tráfico de menores y etcétera. Y entonces lo juzgan, hay un simulacro de juicio, lo meten en la cárcel y 2 días después se suicida, ¿no? Entonces, listos, ya está, un pederasta menos en la imaginación de la gente porque pues los que estamos más chalados y somos más conspiranoicos entendemos que ese señor no ha muerto ni se ha suicidado y sigue haciendo lo que ha hecho siempre. Lo único que ha logrado ha sido esconderse del ojo público y poder seguir realizando sus acciones inmorales a escondidas, con una mucha mayor discreción. Se utilizan operaciones psicológicas para lavarle el cerebro a la población a favor de una idea o en contra de una idea de forma continuada. Cuando se pone de moda una creencia X entre la población que pueda ser beneficiosa para la población, enseguida nos lanzan una operación psicológica que desacredita esa creencia entre la gente y entonces la gente vuelve otra vez al mismo comportamiento y a las mismas creencias de antes de que saliera esta idea, ¿no? Lo vemos continuamente para cualquier cosa de la que nos quieran convencer. Entonces, en ese sentido, yo no diría que hay una guerra psicológica tanto como que en realidad vivimos una realidad falsa, vivimos una fantasía más bien y nos están manipulando de forma continuada y sistemática. Al fin y al cabo, las operaciones psicológicas son solamente medios de control poblacional, igual que lo es el trauma. Entonces, si estamos de acuerdo en que buscan controlar a la población mundial de una forma que pase desapercibida, entonces la generación de traumas de forma solapada y no tan solapada es una condición sine qua non, al igual que es una condición sine qua non la exposición continua del público a las diferentes operaciones psicológicas a las que nos someten para generar en nosotros un estado de ánimo y una forma de pensar concreta dependiendo de lo que les interese en cada momento. Somos ratas de laboratorio, en pocas palabras. ¿Cómo se está aplicando la manipulación psicológica de masas en cuanto a la androginia, la homosexualidad, el feminismo y el laicismo en los medios de comunicación y entretenimiento, teniendo en cuenta que estos valores se promovieron con la movida madrileña de los años 80 y con la contracultura anglosajona de los años 60? Bueno, con esta pregunta podría estar horas hablando. Empecemos por el principio. Yo aquello de la contracultura y la movida madrileña y todo aquello, lo expliqué en uno de mis vídeos que subí a Patreon. Para mí estaba muy claro que aquello se generó, se creó
no solamente en Europa, en todo el mundo, con un objetivo muy claro de destruir a la juventud. Y vaya si lo han logrado. Ha sido un éxito. Antes de todo eso, en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, había unos valores, había una forma de vida basada en el trabajo y en el esfuerzo y en unos valores sociales y humanos que teníamos, ¿no? Que bueno, se fueron desgastando más o menos con el tiempo, pero que estaban todavía ahí a principios del siglo pasado, bien fuertes. Y todo eso se iba desgastando poco a poco, sí, pero sobre todo terminaron de eliminarlo y de destruirlo en aquellos años, los años 70-80, primero con el movimiento hippie, que nunca hablamos de ello y nunca lo tenemos en cuenta, pero fue una gran operación psicológica y un movimiento muy bien buscado para introducir las drogas entre la población juvenil, primero en Estados Unidos y luego de rebote en el resto del mundo, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y solo tienes que ver cómo van las cosas ahora. Las drogas llegaron en los años 70 y llegaron para quedarse. Y aquí están, ¿no? Entonces supongo que podríamos decir que el hipismo fue el primer ismo que se utilizó como método infalible de control de la población, y además es un método que se utiliza también para el control mental mediante trauma. Todas las supervivientes nos cuentan cómo las drogaban, cómo se utilizan las drogas. Cisco Wheeler lo cuenta con mucho detalle y nos da listados de los diferentes medicamentos y drogas que se utilizan para hacer el control mental duro. Entonces, si estamos de acuerdo en que quieren extrapolar ese control duro a toda la humanidad y hacer una especie de control duro global, que ahora es control mental blando, pues tienes que, digamos, extender y extrapolar los mismos métodos que estás usando con tus ratas de laboratorio, los tienes que extender al resto de la población. Y el hipismo fue el primer medio a través del cual, bueno, seguramente no sería el primero, pero para mí es uno de los primeros y más evidentes de extender ese control mental duro a la población mundial a través del uso de drogas, desgraciadamente. Siempre detrás de todos estos movimientos hay una sensación y el cuento que nos cuentan de la libertad, porque se hizo de tal manera que se asocian ciertos comportamientos, entre ellos tomar drogas, con una sensación de libertad, de estar siendo más libre, de liberarte de las presiones de la sociedad y de las exigencias, ¿no?, de la sociedad. Es un movimiento muy astuto. Y ahí, de nuevo, en todos los ismos se ha utilizado la misma táctica, porque hay que decir que esto, una vez que has estudiado una de sus tácticas, la ves repetida de forma sistemática a lo largo de las generaciones. Se repiten y se repiten y se repiten porque son fórmulas que funcionan. ¿Y para qué vas a cambiar de fórmula si te está funcionando, ¿no? Para la implementación de los diferentes ismos, empezando por el hipismo, pero también el hipismo, que es la introducción de las drogas, es decir, la drogadicción en la población, las diferentes movidas contraculturales y etcétera, que son, insisto, que fueron el método de destrucción de la juventud más exitoso que han realizado. Cualquier ismo que se pueda incluir dentro de esa cultura cuenta también. El feminismo, algunos movimientos políticos, incluso también como el comunismo, y en definitiva todos aquellos movimientos sociales que den la impresión de ser movimientos liberadores, vamos a llamar, que nos están supuestamente liberando del yugo de algún opresor. La homosexualidad, lo mismo, los movimientos LGTB. Pero en general, como digo, cualquier ismo son movimientos que dan la sensación de liberarnos de algún yugo opresor de alguien, cuando en realidad son una pura manipulación del psiquismo humano, y se ha hecho de nuevo en base a ese conocimiento tan bueno que tienen del psiquismo humano las personas que hacen esto, los que están en la cumbre de la pirámide, ¿no?
Y esto en particular, lo de los ismos, se hace en base a una cosa que en psicología llamamos reactancia. La reactancia es la reacción que tiene la gente, una reacción psicológica emocional más bien, porque se basa en las emociones, que va en contra de las normas establecidas, supuestamente, de una serie de reglas o regulaciones. Entonces, digamos que cuando tú sientes amenazadas tus libertades, vas a tener una reacción emocional en contraposición a esa amenaza que estás sintiendo, que se llama reactancia. Y entonces te vas a levantar y vas a luchar en contra de esa norma que supuestamente está amenazando tus libertades. Ahora, esto es un rasgo humano que, como veis, es muy fácilmente manipulable, es muy fácil tomar esto y usarlo en beneficio de cualquiera que quisiera implantar una ideología nueva. Por ejemplo, ¿quieres introducir las drogas en la población? Pues entonces te inventas un enemigo, un político, por ejemplo, en los años de Nixon en Estados Unidos, que sea muy malo y que esté oprimiendo de alguna forma a la juventud, y primero, como siempre hacen estos tíos que nos controlan, nos dan el problema y luego nos dan la solución. El problema en aquel momento era pues que estaban enviando a toda la juventud, estaban destruyendo a la juventud en la guerra del Vietnam, y en contraposición la solución era pues fumarse un porro. Estos eran los dos extremos, ¿no? Y entre medias no había nada, porque todo esto que se genera, todos estos movimientos sociales, todas estas operaciones psicológicas, todo aquello de lo que hablamos, que suponga una manipulación de las masas, tiene que estar construido y organizado en base a dicotomías. Cuando te ponen una dicotomía delante, blancos contra negros, hombres contra mujeres, los de derechas contra los de izquierdas, este ismo contra este otro ismo, así. Te dan a su vez el problema y la solución, y al mismo tiempo te dan la sensación falsa de que estás eligiendo. Pobres de nosotros, muchos se creen que eligen. Para empezar, nunca hay, la vida no es tan sencilla como para que haya así dos extremos para elegir y punto. No, la vida es mucho más compleja que eso. Y por otro lado, pues como veis, es muy fácil manipular a la población. En el ejemplo que estaba dando, por ejemplo, continúo con el ejemplo de las drogas, si me dan a este malo, ¿no?, que está destruyendo a la juventud por este lado, pues vamos a reaccionar. El movimiento de reactancia de aquellos años fue el de meterse en las drogas y el de ser hippie, porque ser hippie significaba ser libre de todas las presiones sociales, de todas las imposiciones. Los jóvenes se negaban a ir a Vietnam, que bueno, está muy bien. No quieres ir a la guerra, tu gobierno no debería tener derecho a obligarte a ir a la guerra. Pero con esa intención de no seguir los dictados de la política en aquel momento y no acabar muerto en una selva en Vietnam, pues se lo llevaron al extremo. Los guiaron a toda la juventud hacia el otro extremo, que era un extremo inventado, porque los movimientos pacíficos contra la guerra en principio no tienen por qué tener nada que ver con la toma de drogas, pero pues se hizo de una forma muy calculada y muy precisa y muy bien hecho para llevar a los jóvenes de ese extremo en el que no querían morir en la guerra al extremo de morir por una sobredosis o suicidarse lentamente a lo largo de 20-30 años tomando drogas de cualquier tipo, ¿no? Exponiéndose a situaciones muy peligrosas a las que llevan el consumo de drogas, terminando siendo muchos de ellos delincuentes, como ya sabemos, porque necesitan el dinero para seguir drogándose. Una drogadicción es lo que es, el cerebro te lo sigue pidiendo y algo tienes que hacer para conseguir la droga, ¿no? Entonces, yo no puedo pensar en una manera más eficaz de destruir a la población. Les salió la jugada perfecta, ¿no? Y estas mismas matemáticas, esto también calculado y también expuesto y también realizado en la población, este experimento, lo podemos extrapolar a cualquier movimiento cultural o contracultural, lo podemos extrapolar a cualquier feminismo, a cualquier ismo, a cualquier ismo. Tú mencionabas el laicismo también, sí. Creo que el feminismo, por ejemplo, sería un muy buen ejemplo de cómo se busca a un malo para generar esa reactancia en la población femenina o en
un grupúsculo de la población femenina para generar un movimiento que al final acabe siendo contraproducente para las mujeres, porque yo no tendría nada en contra del feminismo si no fuera porque con los años me he ido dando cuenta de lo peligroso que es para las propias mujeres. Y de eso, por cierto, voy a hablar en mi libro, el que estoy escribiendo ahora. Aprovecho para hacer un poco de publicidad, ¿vale? Y entonces, para no extenderme más, sí, claro, se utiliza la psicología inversa, la reactancia y muchas otras cosas más que forman parte de la personalidad humana, de nuestro psiquismo, para llevarnos por el camino que ellos quieren. Es lo mismo que cuando crean una operación psicológica. Bueno, hablando de operaciones psicológicas, todo lo que tiene que ver con el movimiento hippie que acabo de explicar, o el feminismo, o cualquier otro ismo, son efectivamente operaciones psicológicas a gran escala, masivas, planetarias, que empiezan en un país, normalmente el país que tiene el poder en aquel momento, que ahora son los Estados Unidos, y luego se extienden al resto del mundo. Eso es, sí, los ismos y la manipulación a población está muy vinculada con la generación, con la creación y exposición al público de las diferentes operaciones psicológicas. Claro está. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en medio de una gran operación psicológica, de nuevo a nivel planetario, según yo, que estoy muy chalada, ¿verdad?, que quiere convencer a la población humana de que todos somos transexuales, o que somos lo que hay en medio, ni lo uno ni lo otro, ni hombre ni mujer. Cuando hay en medio no hay nada, porque solo hay dos sexos en el planeta, el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre si quieres, pero solo dos, y por alguna razón nos están intentando convencer de que todos somos andróginos, ¿no?, que todos somos híbridos, que somos no binarios, y se han inventado evidentemente como un cadaísmo una serie de eslóganes, una serie de ideas que se reducen y se resumen después en pequeños eslóganes que son lo que nos lanzan a través de las redes sociales, las muy tóxicas redes sociales, para lavar el cerebro a la población, ¿no? Entonces ahora está de moda cierta forma de hablar y de expresarse a modo de eslóganes, por supuesto. Soy no binario, por ejemplo, sería uno de estos eslóganes. Y pues lo doy como ejemplo para que veáis que ahora mismo está sucediendo, que sucedía en los años 70 con el hippismo y sigue sucediendo hoy día. Sucedió con el feminismo que vino después, luego la homosexualidad y ahora esta tontería andrógina en la que estamos sumergidos, ¿no? Y que además nos están imponiendo por la fuerza. Pero bueno, eso da para una entrevista en sí mismo. El control mental en 1984 de George Orwell se basa en el dolor ocasionado en la habitación 101, mientras que Mundo Feliz procede a través del placer que provoca el consumo de la droga Soma. Entonces, ¿qué programación mental es más efectiva? A tenor de lo establecido por Orwell y Huxley, ¿ambos procedimientos se han utilizado en los proyectos de control mental? Bueno, yo estos dos libros los he leído por encima, pero no los he estudiado como me gusta a mí estudiar los libros cada vez que una temática me interesa, ¿no? Entonces, lo que voy a contestar, es decir, puedo decir algo que no encaje muy bien o que no, en fin, que esté a lo mejor equivocado, ¿no? Porque no los conozco tan al detalle. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que me perdonéis si digo alguna tontería. Pero en general lo que he visto en estos dos libros es que encajan bastante bien con todo o con gran parte de lo que consideramos que es la agenda del nuevo orden mundial, ¿no? Lo cual es bastante curioso porque los libros se escribieron, Un Mundo Feliz, por ejemplo, a principios del siglo pasado, y es fascinante la exactitud con la que explican cosas como la transexualidad aceptada, o más que la transexualidad, el hermafroditismo, y como resultado de eso, como causa o como consecuencia de eso, la maternidad subrogada, la maternidad mecanizada, es decir, se generan mujeres a partir de embriones masculinos, se generan seres masculinos que tienen forma femenina, como hemos visto hasta la saciedad en mi canal, y luego a las mujeres de verdad las mantienen, en el caso del libro las mantienen pues
tomando la píldora o tomando anticonceptivos para que nunca se queden embarazadas. Es decir, la maternidad natural, como la conocemos hoy día, todavía ha sido demonizada y es como una cosa ya muy asquerosa, ¿no? Quedarse embarazada y tener hijos de forma natural. Luego, aquí está la primera cosa que hoy vemos que está perfectamente en la agenda del nuevo orden mundial. La maternidad artificial, el vientre artificial, la madre sustitutoria, madres que no son madres, que son máquinas, o bien que son hombres que se hacen pasar por mujeres. Hay muchas cosas en esos dos libros que están pasando hoy día, que ya forman parte de la nueva realidad, del nuevo orden mundial, que ya lo tenemos encima. El control de la población, el control de la prensa es una realidad hoy día, que es algo que nos cuentan en el libro 1984, cómo generan una realidad falsa, censurando absolutamente toda la verdad y manipulando la prensa, porque son dueños de la prensa, ¿no? Eso ocurre hoy día. Y luego está el neolenguaje, que es otra cosa que también estamos viendo ahora y de la que estábamos hablando antes. Un neolenguaje que se genera para dar paso a una realidad artificial, que es, por ejemplo, en este caso, la realidad del ser humano como un hermafrodita, como un ser no binario, porque decir no binario es lo mismo que decir hermafrodita, ¿no? Entonces aquí está, es una perfecta, ambos libros son una perfecta descripción del nuevo orden mundial, de lo que nosotros los conspiranoicos llamamos nuevo orden mundial y que ya lo tenemos encima. ¿Cuál de los dos métodos actúa mejor? Los dos, por un lado la violencia, lo que estamos diciendo, lo llevo diciendo toda la entrevista, es decir, la generación del trauma desde muy niños para tener un cerebro disociado a través del cual poder manipular a la población, porque nos convierten en idiotas con cerebros disociados, robotitos. Por un lado la violencia y luego por otro lado la utilización de drogas. Hay más, hay mucho más. También está el factor pantalla, como decíamos, ¿no? La televisión, cómo nos programan de forma suave y desapercibida a través de todo lo que vemos a través de la pantalla, televisión y ordenador, ¿verdad? Pero sobre todo estos dos pilares que tú mencionas, la violencia por un lado y la droga por otro. Lo mencionábamos antes, lo decíamos cuando hablábamos del hippismo, o sea, no solamente destruyó a toda la juventud de entonces y de ahora, sino que además, evidentemente, las drogas, sobre todo las legales, pero también las ilegales, mantienen a la gente en un estado de idiotez perpetua, que es la disociación cerebral. Muchos fármacos con receta, que se extienden con receta hoy día en todo el mundo, la mayoría los antidepresivos todos, los ansiolíticos, la mayoría, generan estados alterados de conciencia que están muy cercanos a la disociación. Estás perpetuamente en un estado de idiotización. Entonces ya está, aquí tienes la felicidad servida en una pastillita. Que ocurra lo que ocurra en el mundo, tú no te vas a inmutar, ¿no? Tú no te vas a alterar, no se te va a mover ni la pestaña. Esto es una realidad ya hoy día. No creo que ninguno de los dos métodos pueda pasar sin el otro. ¿Cuál de los dos sería más eficaz? Por sí solo, si tuviera que elegir uno solo, para mí la violencia, porque es lo que genera el trauma y es lo que lleva de forma más permanente a la disociación cerebral. Pero si utilizan las drogas y los fármacos, digamos drogas legales, de esta forma tan masiva, es porque le sacan un provecho, porque saben que funciona, ¿no? Pero insisto en que hay que tener en cuenta otras drogas también, como la pantalla, por ejemplo, que es un gran idiotizador también. Y por otro lado, la segunda parte de tu pregunta, sí, claro que se han utilizado y se utilizan ambos métodos para controlar mentalmente a la población. Y nos lo cuentan todas las supervivientes, ¿no? Todos los supervivientes nos han hablado de eso, justamente, de cómo los violentan y de cómo luego los drogan, los obligan a la utilización de drogas, los obligan a estar drogados o bien parcialmente o bien todo el tiempo.
no solamente, además, las drogas forman parte del proceso de robotización, del proceso de transformación de la persona en un robot, del control mental per se, como ya he dicho antes que nos explica Cisco Wheeler en detalle, sino que además también sirve para cuando se necesita desprestigiar a un esclavo, una persona que nosotros que estamos muy tarados pensamos que son esclavos de control mental, un famoso, por ejemplo, cuando necesitan desprestigiarlo por la razón que sea, quieren hacer una purga, quieren liberarse de alguien, el hecho de haber hecho esta programación mental utilizando drogas es muy útil porque pueden manipular el alter, la personalidad, de entre todas las personalidades que debe tener ese robot, pueden manipular a la personalidad que es drogadicta, porque parece ser que siempre hay una o varias personalidades drogadictas, y entonces hacer que esté más presente y que esa persona se convierta en un drogadicto a los ojos de la galería, a los ojos del público, ¿no? Ante los ojos de los demás, y entonces pues por ejemplo hacerle que haga una tontería en público, que lo capten los paparazzi, que luego esa persona se sepa que la han metido en un centro de desintoxicación. Me estoy acordando por ejemplo del caso de Britney Spears cuando se rapó el pelo y luego la metieron en un centro de desintoxicación, etcétera, etcétera. Eso pudo ser algo espontáneo, pero pudo ser algo también programado. Veis por dónde voy, ¿no? El uso de drogas es muy práctico cuando quieres desprestigiar a alguien o cuando quieres directamente suicidar a alguien, ¿eh? Pues murió de una sobredosis, todavía lo vemos mucho, ¿no? En muchos famosos, como mueren de sobredosis, cuando a lo mejor la gente ni siquiera sabía que era drogadicto, que estaba enganchado a X droga, y puede ser una droga legal, ¿eh? Puede ser un fármaco. Lo vemos continuamente. Entonces, el uso de drogas es muy importante, sí, pero insisto en que es complementario al trauma, a la violencia generada en un principio. Y de nuevo, insistiendo en la programación blanda en toda la sociedad, a nosotros más bien puesto que no todo el mundo se va a decidir a fumarse un porro o a tomar drogas ilegales, pues nos han vendido las drogas, los fármacos, las drogas legales, que son en este sentido muy similares a lo que era el soma que tú mencionas en el libro de Un Mundo Feliz, ¿no? Que son lo que decía antes, los ansiolíticos sobre todo, las benzodiazepinas, pero también los antidepresivos, que son los dos fármacos más recetados en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Profecías, alienígenas, Illuminati y otras cuestiones relativas a la desinformación son estrategias de manipulación psicológica. Bueno, en principio, cualquier cosa que veamos, que leamos en los medios, en la pantalla, en internet sobre todo, pero también en televisión, cualquier cosa a la que estemos expuestos ahora mismo, desde mi punto de vista, se pueden considerar como estrategias de manipulación psicológica, aunque incluso las historias que son ciertas. Todo es susceptible de terminar formando parte de una operación psicológica, incluso las historias auténticas, repito, y todo es susceptible de terminar siendo utilizado en consecuencia para manipular a la población. Yo, si algo he aprendido observando a los desinformadores, es que su discurso está lleno de verdades que mezclan con mentiras. ¿Vale? El propio David Icke es un ejemplo buenísimo de esto, de cómo mezclan verdades con mentiras. Escuchas hablar a David Icke de cómo ocurren las cosas en las altas esferas, de cómo los poderosos nos manipulan y nos violentan, y los programas de control mental, etcétera, etcétera. Y claro, es un discurso creíble, perfectamente creíble. Ahora, luego nos empieza a contar la historia de que en realidad estos señores son reptilianos y claro, pues yo sé que hay mucha gente que cree en esto, que cree en la historia de los reptilianos y que los poderosos son reptiles en realidad,
que no son humanos y que cambian de forma y se hacen pasar por humanos. Bueno, es debatible, no es mi intención ofender a nadie, pero para mí esto es mentira y es una prueba de que efectivamente mezclan verdades con mentiras. Entonces, cualquier cosa que tú puedas tomar que pertenezca al discurso de lo que creemos que va incluido en la agenda del nuevo orden mundial, las profecías, los alienígenas, la vida de los Illuminati o su mera existencia o cualquier otra cosa, son susceptibles efectivamente de ser utilizadas para desinformar y por lo tanto para manipular. Porque además hay que decir que la desinformación es la información del presente, es decir, la desinformación es la nueva información. Ya no hay información, si es que la ha habido en algún momento, ¿no? Es todo una mera desinformación. Claro que si me preguntas a mí es lo que te voy a decir, porque ya lo he explicado en otra pregunta cuando hablábamos de las operaciones psicológicas. Si soy alguien que ya de entrada afirma y creo firmemente que vivimos inmersos en una pura operación psicológica que se subdivide en múltiples operaciones psicológicas, pues claro, ¿qué te voy a decir? Que todo es desinformación en la vida, ¿no? Entonces, insisto, incluso las cosas que sabemos que son verdades pueden ser utilizadas para manipular y para generar a raíz de ellas una operación psicológica. Entonces, sí, en ese sentido, la respuesta a tu pregunta sería sí, son estrategias de manipulación psicológica y todo es aprovechable. Hoy día todo es aprovechable porque está todo ya tan bien implantado, estamos tan inmersos en todo que ya no, cualquier cosa que hagamos o que digamos se va a utilizar en nuestra contra, como dicen en las películas, ¿no? Norteamericanas. Pues eso. ¿En qué plataformas o redes sociales podemos seguir tus investigaciones? Bueno, yo ahora mismo no estoy en ninguna red social. Me fui de YouTube, estaba en YouTube y en iVoox, en una plataforma de podcast que me gustaba mucho grabar podcast, pero ya no estoy en ninguna, me fui. Entonces, ahora mismo no hay forma de ubicarme en ninguna parte. Yo voy dejando mi mail por ahí para todos aquellos antiguos seguidores que me quieran contactar, porque, como digo, estoy escribiendo un libro y quiero, pues, los que estén interesados, quiero que estén informados y los voy informando de todos los pasos que doy, pero no en redes públicas no estoy, es imposible encontrar mi trabajo ahora mismo. Ya no lo publico en ninguna parte. Sorry, lo siento. Muchas personas siguen especulando con la decisión que tomó Pedro Bustamante e incluso con tu decisión de cerrar tu canal. ¿Qué puedes contar al respecto? Bueno, yo no puedo hablar por Pedro, puedo hablar por mí. Sí puedo decir que ambos cierres están un poco vinculados. ¿Qué puedo contar? Que yo estaba muy agotada, como ya sabéis, y soy una persona muy impulsiva. Yo, a raíz de lo que le ocurrió a Pedro, pues tuve una conversación con él y decidí que iba a cerrar mi canal también. Pero quiero dejar claro que a mí nunca se me ha amenazado, no he recibido amenazas directas ni presiones. Me han molestado bastante a través de YouTube, sí, pero no he recibido amenazas ni he recibido presiones. En ese sentido, mi decisión fue una decisión personal, un poco influida, como digo, por la decisión de Pedro, pero sin que yo haya recibido nunca amenazas ni presiones. Y también, pues, un poco por el agotamiento que ya estaba acumulando, ¿verdad? Y la situación en YouTube y todo, en fin. No es fácil y sobre todo para mí no era fácil tener una continuidad. Con respecto al por qué me fui tan repentinamente, pues por lo que digo, no era la primera vez que desaparecía repentinamente o que borraba una lista de reproducción repentinamente, porque soy un poco así, impulsiva, ya lo estoy diciendo. Entonces, bueno, los que llevan conmigo desde el principio ya lo saben, que soy así de impulsos, que me muevo por impulsos. Y pues, dale, arranqué e hice algo que ahora me parece una tontería y en cierto modo me arrepiento, pero
me hubiera ido de todas formas. Susana, muchas gracias. Muy interesante y revelador lo que nos has comentado y explicado con datos. Estaremos atentos a tu nuevo libro y esperamos entrevistarte cuando lo publiques. Bueno, muchas gracias a ti, Alex. Gracias por darme la oportunidad. Un saludo a tus seguidores. Felicidades por el canal, por cierto. Y un saludo a mis seguidores también. Y si alguien quiere contactarme, pues bueno, te agradecería que pudiéramos dejar por aquí un mail mío personal a donde me pueda escribir la gente, porque como digo, ahora no estoy en ninguna plataforma, entonces sería la única forma de contactarme. Y bueno, pues sin miedo me podéis contactar a través de ahí si queréis. Y nada más, un abrazo y cuidaos mucho, ¿vale? Que solo nos tenemos los unos a los otros, ¿vale? Hasta siempre, chao. Por último, hay dos versiones de esta entrevista. Una versión para los suscritos y los no suscritos y una versión para las membresías, donde Susana responde a otras preguntas. Apoyen este canal, suscríbanse, comenten, dar me gusta, compartan los vídeos o compren membresías. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.